¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la meditación matinal del día de hoy. Con el gusto de siempre les recibe Mario Torres y como título propongo palabras revolucionarias. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Tomado este epígrafe bíblico del Evangelio atribuido al apóstol Mateo. Palabras revolucionarias. Y sí, efectivamente, este versículo de hoy es una de tantas palabras revolucionarias que dijo Jesús. Y parece que se oye fuerte, grotesco, hasta feo decir revolucionarias. Pero lo son, lo fueron en su momento y lo seguirán siendo. Precisamente si atendemos lo que significa palabra revolución, por lo general le damos un contexto de como de conflicto, de guerra, guerrillas, y no es así. Revolución, volver a, evolución, volver a evolucionar. Sobre lo ya establecido, modificar lo que tenga que ser modificado. Eso es lo que es la verdadera palabra revolución. Y ves exactamente lo que vino a hacer Jesús. Claramente lo dijo. Sí, quizás al notar que sus palabras le creaban conflictos, sobre todo a la clase, a la plutocracia donde vivía, la clase dominante sacerdotal, empezando por ahí y culminando con el poder ocupante de Roma. Esas palabras eran revolucionarias, pero lo dijo. No vengo a abolir la ley ni a los profetas, sino a darles plenitud. Y eso es lo que significa esa revolución. Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Esta frase, este epígrafe, palabras atribuidas a Jesús, ¿en qué cuestionaría la revolución o lo revolucionario de esa frase? Simplemente en lo que hacemos los seres humanos, preocupados por el aquí y por el allá. Y en todas las épocas, desde la época de Jesús, atrás, antes de él, después de él, hasta la fecha, en un mundo muy envuelto en el consumismo y en el individualismo sobre todo, necesario obtener, tener y gozar. Y parece que al ser humano se le va la vida en eso y lucha por ello, da hasta la vida por ello, gasta dinero en ello, quiere tener, quiere gozar, hasta volverse más joven, quiere hacer todo, pero no se preocupa quizás por lo más elemental. Y esas palabras revolucionarias a las que se refiere Jesús, como muchas otras. Jesús se dirigía a la gente pobre, quierase o no, se dirigía a una clase muy determinada. Evidentemente, todo el mundo lo escuchaba, ricos, pobres, judíos y extranjeros. Pero la focalización que daba Jesús era precisamente a la gente humilde, más pobre, a los pobres entre los pobres, a los Geret Israel, así eran los hombres de la tierra. Y a ellos se dirigía, aún así, con esas palabras revolucionarias. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por sí solo. No te afanes por el día de mañana, que el mañana se preocupe de sí mismo, a cada día le basta su propia pena. Palabras revolucionarias. En una época revolucionaria en la que él vivió. Una clase dominante, aplastante en lo religioso, y otra clase dominante, extranjera, que pisaba al pueblo con sus impuestos. Y aún así, dentro de sus carencias, el pueblo tenía que sobresalir, y aún en esas ideas hay algo más importante que eso, quieras ver o no, el interior. Si hay que trabajar, sí, hay que esforzarse, sí, hay que medir consecuencias también, hay que prever cosas también, luchar por ellas también, pero no afanarse, fanatizarse en ellas. Se hará lo que se tenga que hacer, lo demás viene solo. Y a veces así nos sucede, hasta nuestra vida normal. Y aquello que quise en un momento dado vino más adelante. Estoy trabajando, cumplo con mis obligaciones, mantengo a mi familia. Y de repente tengo la bendición de un dinero guardado. Y compro una casa, compro un automóvil, compro ropa. No me afané en eso, pero llegó. Hago mi vida normal, mantengo una vida estable, decorosa.
de trabajo, de respeto. Y llegué a conocer a la persona que quizás con la que voy a compartir mi vida. No me afané en ello, llego sola. A eso hay que poner énfasis, buscar primero el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por sí solo. Palabras revolucionarias para un mundo revolucionario que sigue siendo. Fue el tiempo de Jesús y sigue siendo ahora. Ahora que tenemos tantas comodidades, tanta tecnología, por yo no decir tentaciones de muchas cosas, de facilidades, de practicismos, hasta de egoísmos, no dejemos de buscar primero el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios visto en los demás, no nada más en mí mismo ni en las cosas. Concluyamos en oración. Hoy quiero, Señor Jesús, darte el primer lugar en mi corazón. Ayúdame a creer que nada me faltará mientras estés al frente de mi vida. Te lo pedimos en su nombre, que así sea. Muchas gracias.